Con mi cachape viajero yo me fui a la ciudad, tirado por lindos bueyes, meta tirar y tirar. Con mi cachape viajero del paisaje disfruté, y entre chacras, cerro y cascadas mi provincia yo admiré. Cachapé, cachapecito, va surcando mil caminos, y en el sur de mi provincia cantamos los argentinos. En mi tierra colorada aprendí yo a trabajar, entre yerba, té y tabaco disfruté de esto que hay. Bienvenidos a este nuevo recorrido de Cachapé Viajero, Cultura y Turismo. ¿Cómo estás, Flavio? Muy bien, Adelina, ¿y vos? Muy bien, con ganas de arrancar y con ganas de que vos le cuentes a la gente de qué se trata la edición del día de hoy. Es así, porque Cachapé Viajero se traslada en el tiempo. Hoy tenemos un programa lleno de historia y cargadísimo de anécdotas. Sí, vamos a trasladarnos al pasado, a ese pasado que está llenísimo de relatos y que nosotros te lo vamos a contar en este recorrido, en este paseo fantástico que realizamos por Tres Capones, este municipio que pertenece al departamento de Apóstoles, provincia de Misiones. Cachapé Viajero, Cultura y Turismo llega hasta Tres Capones, Misiones. Caminamos asombrados por el lugar y cada paso realizado era adentrarnos un poquito más en el pasado, ese pasado no muy lejano, pero casi olvidado. Y asombrados por el brillo radiante de las cúpulas de una de las iglesias del poblado, optamos por recorrer esta riqueza arquitectónica. Así, dimos inicio, llenos de curiosidad, a una visita por la iglesia ortodoxa rusa, denominada del Manto Sagrado de María, iglesia que luce con grandeza un estilo bizantino y además características de dicho arte. La iglesia ortodoxa se rige por el calendario juliano y a su vez conservan particularidades de las cuales podemos nombrar. La misa se da siempre mirando hacia el sol naciente, que es hacia donde mira el altar. La señal de la cruz la hacen con los dedos medio, índice y pulgar, que representan a su vez a Dios, a Jesús y al hombre en la tierra. Para la hostia son 5 pancitos lo que se consagran para la misma. Es uno el que se adquiere para representar el cuerpo de Cristo y se parte en 4. A su vez se subdivide de acuerdo a las personas que van a comulgar. Y llegamos a Tres Capones, estamos en la iglesia ortodoxa, me encuentro junto al padre de esta iglesia, que es el arcipreste Valentín, ¿sí? Él nos va a contar cuáles son las características principales de este rito y también las características que posee esta iglesia. ¿Cómo está, padre? Gracias a Dios, mejor que mañana. Ya por experiencia digo esto, pero ustedes están en la iglesia católica apostólica ortodoxa. Es junto con la iglesia romana, son la iglesia primitiva, con la diferencia que, bueno, en el año 1054 se dividió la iglesia, fue el primer cisma que se produjo en el mundo cristiano. Y el rito que nosotros llevamos es el rito bizantino. Las misas que oficiamos son de San Juan Crisóstomo, San Basilio el Grande, y durante la Cuaresma, los días de semana, la misa de los santos dones presentificados de San Gregorio, Papa del siglo V romano. Padre, vamos a contarle, ¿no es cierto?, a la gente acerca de una de las características que es la que más sobresale al ingresar a esta iglesia, que es justamente la ubicación de las sillas. La ubicación, bueno, en realidad no hay ubicación de sillas porque nosotros en la iglesia entendemos que tenemos que venir y estar de pie. En la misma forma como damos el ejemplo que cuando una persona va al despacho de un ministro o va un alumno al despacho del rector o el director de la escuela, entra y con respeto espera ser invitado por el, ¿no es cierto?, por la autoridad, sino estar con respeto de pie.
Dios nos pide que nosotros le demos un día de consagración. Nosotros apenas le damos algunas horitas. Entonces, bien, podemos pasarlas esa horita rezando de pie. Aquellos que no pueden, entonces sí, se sientan en las sillas que están alrededor de la iglesia. Cuando hablamos de los íconos, muchas veces nos confundimos porque hablamos normalmente de que hablamos de iconografía. Por tanto, el ícono no se pinta, se escribe. Es una escritura en donde se manifiesta un pasaje del Evangelio o de la vida del santo que se plasma en esa pintura, ¿no? Nosotros no tenemos imágenes tridimensionales, son todas planas. La característica de las cúpulas nuestras, que tienen 5 cúpulas, es la que la central representa a nuestro Señor Jesucristo y las 4 de costado a los 4 evangelistas. Pero estas cúpulas tienen una característica única, muy especial. Si ustedes la observan, van a ver que la central es más bizantina, porque es lava, porque es más cebolla. En cambio, las que están de costado, los 4 evangelistas, si la cruz hubiese estado un poquito inclinada, y sería un perfecto mate misionero. Cuando se dio cuenta el que lo estaba haciendo, quiso cambiarlo y dije, no, queda ya un arte bizantino misionero. Y así quedó. Alguna gente se da cuenta, otros no, lógicamente, porque no conocen bien dentro de las particularidades de ese arte, ¿no? Con respecto, padre, a lo que tiene que ver con la campana, ¿no es cierto?, el campanario, que mucha gente habla acerca del mismo, nos gustaría que nos haga un pequeño resumen acerca de eso. Claro, eso es interesante porque la gente repite lo que algunos en su oportunidad hablaron de que era una campana de 300 kilos de oro y se olvidan que el oro no suena. Y el oro es blando, por tanto si pegaran esos con la lengua esos campanazos que dan, y ya estaría totalmente destruida. Esta campana sí se rajó 2 veces ya, la tuvimos que soldar, pero tiene una aleación especial y la donó el último zar de Rusia, que dicen que eran 3 campanas las que se hicieron. Una quedó en Rusia, la otra la enviaron a Canadá y esta otra aquí a Tres Capones. Y la iglesia acá está desde el año 1904, ya se instituyó, y desde aquella época se fue oficiando y fueron viviendo. Hay que tomar en cuenta también que es muy importante que el hermano de uno de los primeros sacerdotes, que era el padre Tijón, que era Vladimir Onatiuk, fue también el plantador del té, que hoy es tan importante económicamente para la provincia. Y esto es interesante, esta historia, porque cuando ellos llegan de Ucrania, están acostumbrados a tomar té. Y le pedían a Monseñor Ydrasov, que vivía en Buenos Aires, que por favor y él les enviaba desde Buenos Aires, porque él los recibía, el padre Ydrasov los recibía de Shanghái, de China, y les enviaba aquí. Pero cada tanto faltaba el té por mucho tiempo porque los barcos no venían regularmente. Entonces él pidió que le mande té y que le consiga algunas semillas que iba a probar el hermano de plantar acá en esta zona. Así sucedió, llegó la encomienda aquí a Tres Capones, pero el padre Tijón no estaba en Tres Capones, estaba en Encarnación. Entonces le mandan la cajita, se la mandan a Encarnación. Él ve esto y bueno, quiere volver a la Argentina. En la aduana no lo dejan pasar porque son semillas. Entonces él vuelve a la parroquia, se quita la sotana, se cose las semillas en el ruedo de la sotana. Estoy declarando a un transgresor que pasó contrabando, y pasa de esa forma a la Argentina. De esa forma el hermano hace las primeras plantaciones y bueno, se obtiene ese producto donde hoy es tan apreciado.
matices de verde, historia, cultura, el mate amigo y la riqueza étnico-religiosa que tenemos el privilegio de apreciar aquí en nuestra tierra colorada. Por eso, después de la pausa, venimos con mucho más de todo esto. Mucho amor en este suelo, tirado por lindos bueyes, meta rodar y rodar. Cachapé, cachapecito, va surcando. Y arrancamos así este segundo bloque del programa, con una bebida majestuosa, 5 veces milenaria, que llegó a nuestro país en el año 1923. Así como lo dice el señor, llega a nuestra Argentina casi de forma casual y con orgullo podemos decir que fue en Tres Capones, Misiones, de la mano de los hermanos Natiu. Así que ahora vamos a conocer un poquito de toda esta historia y vean de qué se trata. En el país, el té apareció en 1923 con la llegada del sacerdote Tijón Natiu, oriundo de Ucrania, que arribó a la colonia Tres Capones de Misiones con un paquete de semillas de Camellia sinensis o T. sinensis, a modo de presente para su familia. Y aún existen plantas de aquella primera semilla. Las semillas fueron plantadas por Vladimiro Natiu y en 1932 el ministro de Agricultura distinguió con un diploma de honor al pionero. Así, las rudimentarias experiencias fueron dando sus frutos, convirtiéndose en la base y en el fundamento posterior de la industria. Entre 1955 y 1970 hubo un boom de plantaciones de té en nuestra patria. Es fascinante zambullirnos en el pasado y encontrar historias como estas, saber que aquí hallamos como un gran tesoro a la vista la casa de quien fuera el primer plantador de té de la Argentina. Cuenta la historia que la familia estaba acostumbrada a tomar el té por las tardes. Recordemos que eran inmigrantes y que aún el tradicional mate que hoy tomamos no era una costumbre diaria. Y es así que las ansias de complacer este deseo de disfrutar de una riquísima taza de té se concreta con la llegada de unas semillas que fueron traídas primero del país vecino, Paraguay, y luego a la Argentina. Y así se hicieron presentes las primeras plantitas de té en Tres Capones, Misiones. Con nuestro cachapé viajero llegamos hasta Tres Capones, este lugar que tiene una riqueza extraordinaria en todo lo que tiene que ver con la historia. Nosotros estamos aquí queriendo conocer un poquito más acerca de los primeros plantadores de té de la República Argentina. Estamos con Rosita, ella es una vecina de aquí de Tres Capones, a quien le damos la bienvenida a nuestro cachapé. ¿Cómo estás, Rosita? Muy bien, muy bien. Sí, yo soy vecina de acá, hace muchos años que vivo acá, fui docente, más de 30 años, y conocí a la familia de Vladimiro Natiu, a quien se lo considera como el primer plantador de té, aunque la semilla del té trajo su hermano desde el Paraguay, que era sacerdote. Unos dicen que es envuelto en cáscara de banana y otros que en su ropa, pero bueno, él fue el que fue el primer plantador. El té es una bebida muy consumida en todo el mundo, sin tener en cuenta al mate y al agua de la canilla. Y por ser 5 veces milenaria, es la más antigua de la humanidad. Esta bebida, única, es majestuosa de nacimiento. Cuenta la leyenda que las primeras gotas mojaron por azar los divinos labios del emperador chino Yen Nung, quien descubrió así sus virtudes. Este emperador era un erudito que por razones de higiene bebía solo agua hervida. Según el mito, un día del año 2737 a.C., mientras Chen Nung descansaba bajo la sombra de un árbol de té silvestre, una ligera brisa agitó las ramas con tan buena suerte que algunas de las hojas cayeron en el agua que estaba hirviendo.
El té es originario de China y hasta el siglo XVII permaneció desconocido para el mundo occidental. Durante toda la Edad Media no se tuvo en Occidente noticias del té. Fueron los jesuitas misioneros radicados en China quienes se ocuparon de difundir la preparación y empleo del té, describiéndolo detalladamente en el Novus Atlas Sinensis en 1653. La expansión del comercio de té se dio entre los siglos XVII y XIX, primero a cargo de las compañías holandesas y posteriormente de las inglesas y francesas. En ese entonces, los europeos solo podían comprarle té a China y en menor medida a Japón, los únicos productores hasta ese momento. Inglaterra se enamora del té. La China, en su rol de principal y casi único productor de té del mundo, desconfiaba del expansionamiento europeo. Ponía trabas e impuestos limitando el intercambio de la bebida tan codiciada. Fue a raíz de eso que Inglaterra impulsó la producción de té a escala comercial en 2 de sus colonias, India, en donde se descubrió la planta de té en forma silvestre, en la provincia de Assam, y más tarde a Ceilán, hoy 2 de las regiones más reconocidas en la producción de té. Inglaterra se fue enamorando perdidamente del té y hacia el siglo XVIII el té se convirtió en la bebida más popular de Gran Bretaña, tanto para las clases más humildes como para la realeza, llegando a sustituir a la cerveza y a la ginebra. La invención del afternoon tea se le atribuye a Ana, 7ª duquesa de Bedford. Cuentan que un día, a media tarde, sintió una sensación de desfallecimiento y se hizo servir un té con algún tentepié, y que al encontrarlo tan agradable comenzó a invitar a sus amigas a disfrutar de ese momento que pronto encantó a los más selectos de Londres. Hacia la época victoriana, los 5 o'clock tea se habían convertido en una costumbre. Y el té llega a la Argentina. En nuestro país el té apareció como un acontecimiento casual cuando en 1923 arribó a Colonia Tres Capones de Misiones el sacerdote Tijón Natiu, procedente de Ucrania, quien trajo como presente para su familia un paquete de semillas de Camellia sinensis o té sinensis. Las semillas fueron plantadas por Vladimiro Natiu y en 1932 el ministro de Agricultura distinguió con un diploma de honor al pionero. Así, las rudimentarias experiencias fueron dando sus frutos, convirtiéndose en la base y el fundamento posterior de la industria. Se realizaron los primeros cultivos con semillas originarias de la India. A partir de ellas, se comenzó a practicar el sistema de selección individual y reproducción vegetativa, que dieron origen a las plantaciones varietales de la actualidad. Y hoy podemos decir que el placer de disfrutar esta milenaria infusión en el té Rosamonte, por ejemplo, que es una de las marcas más reconocidas por su calidad, aporta el beneficio comprobado para nuestra salud con su marcada capacidad antioxidante, favorece al descenso del colesterol, colaborando con nuestro sistema de defensas, y también el contenido de flúor para la acción preventiva al nivel dental. Hay formas y maneras de hacernos llegar tus comentarios y sugerencias. Lo podés hacer al teléfono que figura al pie de pantalla, también a nuestro mail que es cachape_medioviajero@hotmail.com y nuestra página del Facebook que es Cachape Viajero. Y no te olvides que podés mirar todos nuestros programas en internet. ¿Por dónde? Por nuestro canal de YouTube. Vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más de Cachape Viajero. Meta rodar y rodar, Cachape, Cachapecito. El mundo es como un libro abierto. Quien no viaja ha leído solo la primera página. Por eso hay que leer más, hay que viajar más, gente. Y nosotros en esta oportunidad nos dirigimos a lo que ha sido la Feria del Libro en Apóstoles Misiones y queremos que ustedes vean cómo fue y de qué se trató. Con Cachape Viajero sabemos que la cultura y el turismo son las dos palabras que enriquecen a un pueblo, pero para que esto realmente sea así, hay que nutrirse y no hay mejor manera que leyendo. Por eso, con nuestras rueditas cachapeceras llegamos hasta el Centro Cultural Raúl de la Vi, aquí en Apóstoles Misiones, para esta nueva celebración de lo que es
el Día del Libro y todo lo que tiene que ver con la Feria del Libro. Estamos con Ana María Vilches, que hace 13 años está en la organización de esta feria aquí en Apóstoles. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches para todos los oyentes y los televidentes de Cachapé Viajero. Muchísimas gracias por recibirnos y muchísimas gracias por incentivar a que cada año se haga esta feria que es tan pero tan importante para la cultura de nuestra región. Vamos a contarle a la gente, a nuestra gente que nos sigue, acerca de cómo se vino preparando y cómo fue progresando a través del tiempo esta famosísima Feria del Libro aquí en Apóstoles, la capital nacional de la yerba mate. Bueno, nace de la necesidad de enriquecer nuestra biblioteca de la escuela y hubo un proyecto que se llamó la biblioteca como centro cultural. Bueno, dentro de ese proyecto había un subproyecto que era la Feria del Libro, que fue la que más perduró en el tiempo, el proyecto que más perduró en el tiempo, porque comenzamos en el año 2000 y solo tuvimos una interrupción el año pasado porque hubo muchos problemas en la organización y desistimos. Pero hace 13 años que estamos con ese proyecto. Tengo que mencionar que fue un grupo de profesores que dio origen a esta Feria del Libro y tengo que mencionar especialmente a la profesora Graciela Acevedo, que está a cargo de la biblioteca de la Escuela Normal y que estuvo conmigo y con este proyecto todos estos años. Siempre cambian los profesores, las personas que me acompañan cada año. Yo siempre trato de integrar a los profesores de la escuela en este proyecto. Pero Graciela es la que me acompañó todos estos años y por problemas personales este año no está, pero quiero que quede presente en estas palabras. Vamos a contarle a la gente acerca de las innovaciones para esta nueva edición, porque sabemos que hay muchas y que se va a tratar de alternar, ¿sí?, con obras de teatro, con juegos y lecturas también, y hay también otras cositas que nos gustaría contarles. Bueno, este año el teatro infantil que promueven también las profesoras de teatro de la Escuela Normal, tengo que mencionar especialmente a la señora Olavachuk, a la señora Franco y a la señora también de Seni y otras profesoras también del profesorado de nivel inicial que este año han, digamos, mejorado en el sentido de que hay otras variantes en el teatro, ¿no? Porque este año se presentan un teatro de luz y sombra, además de los títeres tradicionales y también la dramatización de cuentos. Nuestra idea fue siempre didáctica, pedagógica, porque este proyecto proviene de una escuela normal precisamente que forma docentes de educación primaria y docentes de educación inicial, y nosotros queremos acercar a los niños desde que ingresan a la escuela, desde la salita de 3 años hasta el terciario, porque en nuestra escuela comprende 4 niveles, pero la mejor manera es contándoles cuentos, y especialmente los cuentos tradicionales y nuevos cuentos que incluso las mismas alumnas del profesorado crean, inventan, porque adaptan a la edad de los chiquitos. ¿Qué obras se van a estar presentando aquí en esta edición? Bueno, como son creaciones, yo no te puedo decir exactamente qué obras, pero sí sé que en Teatro de Sombras se presenta Blancanieves y los 7 enanitos. Y después en las otras son creaciones de las alumnas, además de algunos cuentos tradicionales. También tenemos escritores con sus nuevos libros, ¿sí? Sí, tenemos el orgullo de decir que muchos escritores misioneros se acercan siempre a la Feria del Libro, y en este caso hoy estuvo el señor Larraburu, que es oriundo de Apóstoles, y una nueva escritora que presenta su primer libro, la señora Rucker. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta nota junto a nosotros, muchísimas gracias por ayudar a seguir fomentando la cultura y sobre todo esto de la lectura, y desde parte de los más chicos, ¿no? Partir desde ahí es fundamental, así que muchas gracias por este incentivo. Gracias. Gracias a ustedes.
Un paseo más que culmina y nos comenzamos a despedir. Agradecemos de todo corazón a todos los que están del otro lado. Nos reencontramos en la próxima edición de Cachapé Viajero. Hasta entonces, chau chau. Caminos y en el sur de mi provincia cantamos los argentinos. En mi tierra colorada aprendí yo a trabajar entre yerba